La dureza del agua tiene que ver con el contenido de sales, pero fundamentalmente tiene que ver con el contenido de sales de magnesio y de calcio, o sea, no de cualquier sal, porque ya vimos que eso era la salinidad y lo medíamos de otra forma. En este caso, específicamente vamos a ver la dureza, que es el contenido de sales de magnesio y de calcio. Normalmente un agua que se considera un agua dura es un agua que tiene una elevada concentración de dichas sales, y un agua blanda tiene muy pocas. Y vamos a ver que tanto las aguas muy duras como las aguas muy blandas nos van a traer algunas complicaciones al momento de utilizarlo. Por ahora sepamos que un agua dura es que tiene un gran contenido de sales, sobre todo, más que de sales, un gran contenido de sales de calcio y de magnesio. La dureza del agua la vamos a medir como partes por millón de carbonato de calcio. Y la fórmula, esto por ahí no es necesario que ustedes se lo aprendan de memoria, pero sí que tengan una idea de cómo se calcula, tiene que ver con la concentración o la cantidad de iones calcio y la cantidad de iones magnesio. ¿Sí? Una vez que por análisis detectamos qué cantidad de iones calcio y iones magnesio tenemos, multiplicamos los iones calcio por 2,5 y los iones magnesio por 4,12, y ahí vamos a obtener nuestra dureza del agua, que puede ir de 0 a 300, 400, 500 partes por millón. Acá tienen una tablita de más o menos, ya vamos a ver dónde encontramos aguas blandas, dónde encontramos aguas duras, pero para que tengan una idea, un agua blanda es un agua que está en alrededor de 50 partes de 50 a 120 partes por millón, y un agua dura es un agua que está de 600 a 1200. Normalmente un agua para bebida tiene que estar entre un agua blanda y un agua moderadamente dura. Se dice, esto lo vamos a ver a lo último, pero se dice que un agua no debería ser menor a 60 partes por millón, o sea, un agua, el límite mínimo para hacer agua para consumo humano, y no debería estar por arriba de 300. ¿Sí? Un agua muy dura puede traer problemas, pero más que nada el manejo, porque según la Organización Mundial de la Salud, tanto un agua blanda como un agua dura no causa ningún problema en el organismo de las personas. Tenemos dos tipos de dureza. Esto es interesante, lo vamos a ver otra vez un poquito más adelante, yo le voy creando la expectativa, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos dos tipos de dureza, una dureza temporal y una dureza permanente. ¿Por qué? Porque hay una dureza, la dureza temporal, es la que tiene que ver con los bicarbonatos de calcio y magnesio. O sea, ustedes ya vieron sales, tiene que ver con los carbonatos, y específicamente con los bicarbonatos de calcio y magnesio. ¿Y por qué se llama dureza temporal? Porque cuando la temperatura del agua sube, estas sales se desintegran en dióxido de carbono y agua, y van a transformarse en insolubles, por lo tanto va a bajar. Eso es lo que pasa, por ejemplo, los que hemos vivido en el campo o en algunas ciudades del interior que tienen agua de pozo, van a ver que la pava de calentar el agua del mate, el tanquecito del calefón, empieza a juntar ese sarro, esa sal blanca que se pega y es muy dura. ¿Por qué? Porque justamente estos bicarbonatos de calcio y magnesio reaccionan, y eso hace que ese agua baje su dureza. Por otro lado, la dureza permanente tiene que ver con todas las otras sales de calcio y magnesio, sulfatos, cloruros, nitratos, que estos no son solubles, no tienen, digamos, no se desaparecen, se rompen con la temperatura, sino que permanecen, y por eso es una dureza permanente. Esto no va a cambiar. En los dos casos, la dureza permanente y la dureza total, los dos tipos de sales, los bicarbonatos y los sulfatos, cloruros y nitratos de calcio y magnesio, una de las cosas que más nos llama la atención es que se resiste a la acción de los jabones. Es común con aguas duras de que los jabones que utilizamos para lavar la ropa hagan mucha menos espuma, ¿sí? E inclusive que tengamos que usar más jabón para lograr el mismo efecto. ¿Por qué?
porque estas sales de calcio y magnesio reaccionan con los jabones neutralizándolos. En este caso, las dos, tanto dureza permanente como la temporal, nos van a ocasionar el mismo problema con los jabones. Ahora, ¿por qué un agua es dura o es blanda, o es más dura o más blanda? Y todo depende, y fíjense que lo que yo les decía, las aguas duras generalmente aparecen más en las aguas que son de pozo. Las aguas de ríos, de lagunas, son aguas donde hay un equilibrio, son aguas que se consideran aguas más blandas, aguas dulces, pero cuando nosotros tomamos agua de un pozo, el pozo generalmente, dependiendo del lugar, va a ser más o menos profundo, y para que el agua llegue ahí abajo, va a tener que pasar por ciertas formaciones geológicas. O sea, el agua que está en un pozo a 150 metros, a 120 metros, a 100 metros, para llegar ahí tuvo que atravesar todo el suelo en el mismo lugar de captación o en algún otro lugar donde se originó la cuenca, pero tuvo que atravesar el suelo. Entonces, cuando un agua va a atravesar una formación que tiene mucho calcario, mucha caliza, va a ser un agua más dura. ¿Por qué? Porque va a ir arrastrando todos esos carbonatos que estaban en la composición del suelo y se los va a llevar con ella. ¿Sí? Recuerden que el agua, recuerden que lo vimos ya hace un tiempito cuando dimos la clase de agua, el agua es un disolvente y disuelve muchas sales y muchísimos compuestos. Por otro lado, las aguas, eso es lo que les explico acá, las aguas subterráneas que vienen de acuíferos donde tuvieron que atravesar calizas y van a ser aguas más duras. En cambio, cuando el agua va a tener que atravesar otras formaciones, como puede ser un granito, ¿sí? O puede ser areniscas o arenas, donde prácticamente no hay carbonatos de calcio, de magnesio, esas aguas van a ser aguas más blandas. Nosotros acá en nuestra zona, generalmente nuestras aguas tienden a ser un poco más duras, si bien los acuíferos no se generan exactamente en la zona de captación, pero toda nuestra zona de los departamentos de Paraná, lo vamos a ver después, Paraná, Nogoyá, Diamante, tenemos aguas relativamente duras. Y los que viven en Oro Verde lo deben saber, el agua de Oro Verde es fundamentalmente un agua muy dura, con mucha presencia de sales de todo tipo. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué problemas nos acarrea que un agua sea un agua dura o un agua blanda? Lo primero que vamos a ver es el efecto del jabón, ¿sí? El jabón produce menos espuma, no va a producir el efecto que querramos, no solamente cuando lavamos ropa, sino cuando nosotros también nos bañamos, los champúes, van a tener un efecto, una reacción química de las sales de calcio y magnesio con los jabones, y eso va a generar que produzcan menos espuma, y no solamente menos espuma, sino que la acción del jabón, que es secuestrar las grasas y la suciedad, no lo van a producir de una forma tan efectiva. Por eso, en algunos casos, y más, digamos, si el agua que estamos utilizando es un agua muy, muy fría, porque ustedes piensen que si el agua es caliente, dentro de todo, una parte de esa dureza queda secuestrada en el elemento que le dio temperatura. Pero hay que tener en cuenta eso para poder regular. Hay muchos lavarropas y lavavajillas que hoy vienen con alguna regulación, sobre todo en la dosificación, para poder alterar esa cuestión. Bueno, el tema de las incrustaciones en zonas con agua, todas las aguas, en general todas las aguas potables tienen algún tipo de incrustación, pero donde hay aguas duras, las incrustaciones, ese sarro que hablábamos, esa sal que se va formando, puede llegar a ser un problema, porque junto con ese sarro va a venir de la mano el tema de las obturaciones y el tema de la ruptura de las cañerías. Entonces, porque no solamente va a tapar, sino que va a reaccionar químicamente y va a empezar a romper, a derrumbar, y eso hace que
las aguas duras sean un problema. Por eso, generalmente en las zonas con agua dura, lo que se hace es, bueno, ahora prácticamente no se usa en ningún lado, pero no usar cañerías de metal. Actualmente prácticamente no quedan cañerías de metal, todas las cañerías para agua son de plástico, y ahí el único problema que vamos a tener es la obturación. Hay que usar generalmente en las casas cada tanto algún producto que me disuelva esas sales para que pueda seguir trabajando. Cosa que no pasa en lugares donde el agua es blanda o moderadamente blanda. Ojo, que también las aguas muy blandas, con muy poco contenido de sales, pueden ser corrosivas. Las aguas muy blandas pueden llegar a tener, por efecto de otras sales que están presentes, pueden llegar a ser muy ácidas y el ácido también va a romper las cañerías. Pero acá tienen uno de los problemas comunes, esa es una resistencia de un calefón eléctrico. Fíjense las incrustaciones de sal que tiene, eso blanco que aparece, todo acá. Eso va haciendo que, por un lado, se empiece a romper esa resistencia, por otro lado, empiece a impermeabilizarlo y a hacer como una especie de cubierta donde ya no es tan eficiente, nos gasta más electricidad y termina rompiéndose. ¿Qué pasa con el consumo humano? Bueno, lo que dice la Organización Mundial de la Salud. No habría problemas con la dureza del agua para el consumo humano. Dicen que no hay ningún efecto pernicioso ni por la alta dureza ni por la baja dureza. O sea, medio como que no le da una importancia a la dureza para el consumo. Entonces la dureza viene más que nada dada por una cuestión de el uso de todo lo que veíamos, de la ruptura de los materiales, de los taponamientos. Entonces, unas aguas muy blandas van a ser corrosivas, unas aguas muy duras me van a producir todo esto que veíamos de taponamiento y formación de sales, de costras. Entonces, volvemos a lo mismo. Lo aceptable son aguas que estén entre 60 y 100 miligramos por litro o 60 y 100 partes por millón. Miligramos por litro es una forma, es un equivalente. Si ustedes se ponen a calcularlo, miligramos por litro es lo mismo que partes por millón. También se puede expresar así la dureza. Entonces, entre 60 y 100 es lo ideal. No debería ser menor a 40 población corrosiva y no debería ser más de 400, ya que sería un desastre la cantidad de sales. Además del gusto. Y además del gusto y del mal sabor que puede tener una agua dura, que para los que no están acostumbrados, recuerden todo lo que pasa con los transportes de membrana. O sea, un agua muy salobre, con muchas sales, va a influir en todo lo que veíamos la vez pasada de ingreso de soluciones hipertónicas, hipotónicas, isotónicas. Y otra cuestión también que viene derivado de esto, y sobre todo de la dureza, de las durezas temporales, es las reacciones que pueden ocurrir cuando empiezan a disolverse las sales, ¿sí? Por ahí no tiene específicamente que ver con las sales de calcio y de magnesio, pero pueden generar algunos compuestos que no son del todo buenos para el organismo e inclusive pueden llegar a ser tóxicos. Y llegamos al punto que por ahí más nos interesa a nosotros como jardineros, como productores de flores, de jardines, de hortalizas. ¿Cuál es el problema que nos ocasiona la dureza del agua en el riego? Hasta cierto límite, ustedes saben que calcio y magnesio, ya lo vieron en uno de los primeros temas, son compuestos esenciales para las plantas. O sea que una agua dura no debería traernos problemas en cuanto a toxicidad o que nos pueda ocasionar algún deterioro en las plantas o en el suelo, como ya vimos que podía pasar con el sodio. El sodio sí rompe la estructura del suelo, es un problema los suelos sódicos o los suelos muy salinos,
Pero en el caso de calcio y magnesio no sería un problema grave, inclusive nos estarían aportando un poco de nutrientes. Pero todo lo que veníamos viendo en las obturaciones nos pasa en el riego. Tenemos un agua extremadamente dura o con una dureza importante, vamos a empezar a tener problemas de obturaciones. Ustedes recuerden que en jardines más o menos importantes el riego es mecanizado, o son por aspersores, o es riego por goteo, se nos empiezan a tapar los picos de los goteros, se nos empiezan a tapar los picos de los aspersores, se nos empieza a tapar los filtros, porque todos estos mecanismos de riego tienen algunos filtros, se nos empiezan a tapar los filtros si la dureza es importante. Y más todavía si queremos aplicar algunos fertilizantes o algunos compuestos junto con el riego, podemos llegar a tener problemas importantísimos, porque justamente esas reacciones que se producen, si las tenemos que tener en cuenta, las tenemos que conocer, porque nos pueden dar un dolor de cabeza, ya les voy a mostrar una foto a lo último. Pero hay que tenerlo en cuenta. Ya le digo, más que nada porque vamos a tener que hacer un mantenimiento más periódico y por otro lado para saber qué podemos agregar y qué no podemos agregar a ese agua. Bueno, estas son algunas de las cosas que pasan en la cañería de riego. Acá ven un codo total o casi totalmente tapado. Acá ven otro, ven un acople totalmente limpio, nuevo, y este es un acople donde todo esto es esta sal que se formó junto con herrumbre. Y acá vemos qué pasa en un pico. Esto es una manguera de riego por goteo. Acá está el sistema de goteo, que es como una especie de zigzag, que una zona más dura donde se calibra la cantidad de agua que sale. Ay, me pasé, me fui para adelante. Y fíjense cómo se empiezan a formar sales en esa zona. Y esto es lo que les decía. Esto es un filtro donde por error se le agregó un fertilizante y reaccionó con el compuesto, con las sales del agua, y se formó ese pegote. Eso es una masa que es como sal o como arena humedecida y totalmente pegada. Hay que sacar el filtro, desarmar todo, lavar, limpiar y, por supuesto, sacar todo el agua que había quedado en la cañería. Por suerte nos dimos cuenta a tiempo y no llegó a los picos, si no hubiera sido un desastre y hubiera que haber cambiado todo. Y lo que les decía al principio, una dureza demasiado baja, un agua con una dureza por debajo de 40 partes por millón, nos puede ocasionar corrosión. O sea, todo esto que vimos, por ahí en las partes que son de plástico no, pero todo lo que son las partes metálicas, bombas, acoples, picos de aspersión, nos van a empezar a generar una corrosión, una degradación, porque el agua va a ser demasiado ácida y es como si estuviéramos regando con ácido. En ese caso, lo que tenemos que tener en cuenta es justamente en esa agua demasiado blanda, endurecerla, agregarle algún compuesto para que el pH suba, para que a su vez me sirva para incorporar algún nutriente, pero vamos a tener que tener en cuenta esa cuestión. Y este gráfico lo robé. Este gráfico no es mío. Ahí abajo están los autores del trabajo, un trabajo que se hizo en el 2016 en el INTA. Y lo que hicieron estos ingenieros fue tomar muestras de departamentos Paraná, Diamante, Nogoyá y Villaguay, alrededor de 500, entre 500 pozos y tanques australianos. O sea, un trabajo muy interesante. Y si ustedes se fijan, lo de Villaguay eran poquitos, o sea que podemos dejarlos aparte, pero en general las aguas de nuestra zona, yo sé que por ahí hay chicos de Santa Fe y hay gente de la costa del Uruguay, pero todo lo que es la costa del Paraná y la zona centro, las aguas no son extremadamente duras. Fíjense que estamos entre 50 y 200 partes por millón de carbonato de calcio
lo cual estaríamos hablando de aguas relativamente aptas para riego y para consumo humano. Si ustedes se fijan un poquito, en azul, las barras en azul marcan la toma de muestra en verano y las marcas en rojo la toma de muestra en invierno. Si ustedes vuelven a mirar, van a ver que en verano había las aguas eran en mayor cantidad, eran más blandas, podríamos decir, que en invierno. Otra vez, esto tiene que ver por el tema de la dureza temporal. Al subir la temperatura, la dureza del agua baja porque muchos de los bicarbonatos reaccionan, se transforman en dióxido de carbono, agua y carbonatos que precipitan y son los que forman los tanques australianos, por ahí el sarro o la sal pegada, y en los pozos de captación, bueno, este se ve un poco menos, pero sí se ve mucho en los tanques australianos. Bueno, con esto terminamos. No sé si hay, voy a volver a la presentación. Voy a volver a estar con ustedes para las preguntas que haya, las cosas que, las dudas que le hayan quedado. A ver, hay varias cositas acá. Del otro lado del Paraná, en la zona de Santa Rosa de Calchín, hay exceso de hierro y manganeso. Por eso a veces en invierno el agua de red sale de color marrón claro. El hierro reacciona, el hierro se oxida. Es como cualquier hierro que vos dejás a la intemperie, se oxida y sí, ahí tenés otro problema. No deberías tener problema. Claro, y el goteo puede dejar un residuo negro. Sí, no deberías tener el goteo, lo negro puede ser por manganeso. Sí, el manganeso cuando se oxida pasa de manganoso a mangánico el ion y es oscuro, y el hierro de ferroso a férrico o el hierro mismo, el hierro de valencia cero pasa a férrico, es rojo. No debería haber problema ni de toxicidad en los cultivos, ni ni problemas para el consumo humano, no son sustancias tóxicas. No sé, Francisco, si vos tenés algún dato por ahí, intervení, corregime, pero no tengo datos de que sean problemáticos. Inclusive con hierro y manganeso yo nunca tuve problemas de taponamientos ni nada. Pero bueno, y hierro y manganeso son micronutrientes, o sea, son también esenciales para la planta, y sobre todo en jardinería y horticultura, generalmente hierro y manganeso se agregan. Inclusive hoy en los cultivos agrícolas se está agregando hierro y manganeso como micronutriente porque está habiendo deficiencia para alto rendimiento en algunos campos. Color. Marina García preguntaba color. No sé a qué te referís, Marina, con lo de color. Mariano Chacó, no me quedó claro por qué son corrosivas las aguas blandas. Las aguas blandas en general van a tener un pH más bajo. Por eso es que suelen ser corrosivas, ¿sí? pH más bajo, generalmente vas a tener problemas de corrosión, ¿sí? Van a quemar. Pero no, probablemente no tengas un agua tan blanda que tenga un pH tan bajo que te queme las plantas, pero con el uso permanente, sobre todo las cañerías que son, los componentes metálicos, van a tener una reacción química que los va a corroer. Pero es por el pH, baja el pH. No sé si contesté tu pregunta, Mariano. El agua de oro verde. Mira, el agua de oro verde es interesantísima. Yo viví muchos años en oro verde, viví como 15 años en oro verde, cuando era estudiante. Y tiene de todo. El agua de oro verde realmente tiene carbonatos, tiene sulfatos, tiene arsénico, tiene todo dentro de parámetros que la hacen tolerable para el consumo humano, pero no es de las mejores aguas. Y yo
La turbidez puede ser por ahí por algunas reacciones al agregarle el cloro, puede haber algún cambio de pH que hace que eso también, cuando vos agregás un corrector que se puede hacer en las aguas de riego, hoy hay un montón de productos que nos ayudan a mejorar la calidad del agua, dentro de lo que es agua para riego, productos que secuestran algunas sales para que el agua no sea tan salada, productos que hacen que el agua que se ablande, porque lo que hacen es secuestrar esos carbonatos y bicarbonatos. Hay un montón de componentes, pero hay que estar seguro de lo que uno está echando y hay que estar seguro de lo que uno necesita, porque podemos tener lo que nos pasó a nosotros con ese filtro que le mostraba. Le erramos en un producto y se nos formó ese pegote. Entonces, la turbidez puede llegar a ser por alguna reacción química. Y el olor, vos sabés que, Marina, yo no recuerdo, ahora hace tiempo, bueno, voy a la facultad, pero no consumo agua de oro verde, pero no recuerdo el olor, pero sí, el olor puede llegar a ser por alguna reacción química que esté pasando por alguno de todos los componentes que esté, no sé cuál es el olor específico. El agua de Colonia Avellaneda es dura porque nadie la consume. Rosa, no sé por qué nadie la consume. Puede ser de que sea tan dura que no sea apta para consumo humano o que tenga un gusto muy fuerte, muy salobre y no sea agradable tomarla. Eh, Ese puede ser un tema. Y otro tema puede ser de que además de que sea dura, tenga algún otro componente, ¿sí? Y que haya una recomendación. No sé si lo que vos que estás queriendo decir, Rosa, es que el agua de Colonia Avellaneda está recomendada no tomar o que la gente no la toma. Yo he estado en Colonia Avellaneda, tengo algunos conocidos y he tomado el agua y no, sí, es muy salobre, muy salada, pero no creo que sea un problema consumirla. En Paraná lo el agua debe ser bastante. Mira, Susana, no, porque es agua de río, no debería ser un agua demasiado, demasiado blanda o demasiado dura, ¿no? No, creo que por ahí puede venir el tema de la corrosión por otro lado. Depende de qué zona, porque tengo entendido que hay algunas zonas de Paraná donde hay pozos que inyectan a la red de agua potable y por eso hay zonas que tienen agua un poco más salobre. Pero, a ver, convengamos, el agua de por sí es corrosiva. El agua va a provocar una corrosión a largo plazo. Es normal que vos tengas que hacer, por más que tengas agua de red, que tengas que hacer una revisión, no sé el caso de los termotanques específicamente, pero en los sistemas de riego, cada 3 años, si el agua es muy buena calidad, cada 3 años tenés que hacer una revisión, tenés que ir viendo, tenés que toda la semana revisar filtros para ver si no se tapó. O sea, el agua de por sí es corrosiva, pero esa corrosión aumenta mucho con el agua blanda y si hay corrosión, normalmente vas a tener problemas de agua blanda. El agua dura lo que te forma son incrustaciones, son esas cosas duras, blancas, que es el sarro que le llamamos normalmente, eso es lo que genera las aguas duras, no tanto corrosión. O sea, después esa sal puede reaccionar con alguna cuestión metálica y producir un herrumbre, pero en la que provoca corrosión es el agua blanda. En provincia de Buenos Aires tiene arsénico, influye en las plantas. Eh, no, no tengo datos de que el arsénico en las cantidades que se encuentran en el agua normalmente, porque, a ver, acá en la zona de Entre Ríos también tenemos algo de arsénico. Si el agua de red, por más que tenga arsénico, está aceptada para el uso humano, no va a tener problemas para usarla con las plantas. Lo que sí no es recomendado si vos tenés una producción de hortalizas para la venta, porque por ahí puede, no quiere decir que pase,
puede pasar de que ese arsénico sea absorbido por las plantas y aparezca un exceso de arsénico en algún análisis. Pero generalmente no es un problema el arsénico en cantidades normales. Si vos me decís que tenés tanto arsénico que está prohibido el uso para consumo humano, y ahí sí tenés un problema. Pero si tiene un poco de arsénico, no. En Oro Verde también tiene arsénico el agua, y sin embargo se usa muy bien para riego. María Eugenia, ¿cómo corregimos aguas duras o blandas? Hay correctores. Lo que te decía, en las aguas blandas podés agregarle las sales necesarias que vos quieras para aumentar la cantidad de sales, o podés agregar correctores de pH, o podés agregar, y en las aguas duras podés agregar secuestrante de sales, o podés también agregar algunos correctores de pH. Sí, hay montones de coadyuvantes que se llaman, que son productos que nos van a dar un montón de soluciones. Desde cambiar el pH, o sea, calibrar el pH para arriba o para abajo, agregarles sales a las aguas que falten, secuestrar las sales que no queremos que estén en nuestro agua, ¿sí? Pero otra vez volvemos a lo mismo. Hay que estar muy seguro de lo que vamos a hacer porque podemos tener problemas. Y en general, el problema de las aguas muy blandas, con algunos fertilizantes nitrogenados y algunos fosfatados también, es que generalmente tienden a bajar los pH de las soluciones. Entonces tenemos ahí un problema adicional si queremos hacer fertirriego. Se me salió esto. ¿Dónde andábamos? Uy, se me salió del chat dónde andaba. Uh, perdón, ¿cuáles son los fertilizantes? Perdón chicos, acá, ¿cómo corregimos el agua dura o blanda? Bueno, hay productos químicos que nos permiten hacerlo. Por eso, lo importante cuando uno va a utilizar durante mucho tiempo un agua es hacer un análisis, saber qué tenemos. Necesitamos saber de qué partimos. Lo mismo que los análisis de suelo. ¿Qué tengo? Porque uno a ojo puede decir, sí, tengo un agua dura, tengo un agua blanda, pero ¿cuán dura es? ¿Es dura o es salada? ¿O es salada? ¿O es agua salobre? ¿Tiene realmente bicarbonato de calcio y magnesio o tiene otras sales? ¿Tiene sales sódicas? Entonces, tenemos que partir de un análisis. Y a partir de ahí tenemos que ver qué producto podemos utilizar, que la gama es amplísima, para mejorar las condiciones de mi agua. El color oscuro del agua que sale de las cañerías, ¿por qué es? Puede ser por un montón de cosas. Pueden ser por excesos de hierro, de manganeso, puede ser de que si es agua de algún pozo, de que esté muy vieja la cañería de captación, o sea, el caño que va enterrado y esté largando herrumbre. Pueden ser millones de cosas por las cuales un agua de red puede salir oscura. El agua de Cañería de Paraná tiene cal, cloro y sulfato de aluminio. Sí, por eso el agua o sea, un agua que se pasa de río se le pone cloro para matar como bactericida y germinicida en general, se le pone sulfato de aluminio para flocular las sustancias que están en suspensión, o sea, flocular es que esas partículas muy chiquitas que están flotando, que no se pueden sacar con un filtro, que podrían taparme los filtros, al reaccionar con sulfato de aluminio van al fondo y quedan como un barro. Y entonces el agua no las tiene. Y cal generalmente para corregir pH. Con una planta potabilizadora de osmosis inversa podemos modificar la dureza, sí, porque el agua vos lo que estás haciendo con una osmosis inversa es sacarle sales. Entonces vas a sacar todas las sales, no solamente esta. En mi zona Roldán el agua es de pozo y muy dura, como lograr un equilibrio para que no afecte a las plantas, a la larga o al sustrato. Agua de lluvia.
juntar agua de lluvia. Ojo que el agua de lluvia es corrosiva, ¿sí? El agua de lluvia es agua pura y va a ser un poco corrosiva porque va a ser un poco ácida, pero generalmente no vas a tener problema juntar agua de lluvia y mezclarla, ¿sí? Y si vos lo que tenés o lo que trabajás, también hay una forma, si lo que haces es un cultivo en maceta para uso personal, el agua de los aire acondicionados también es un agua que en general es agua destilada o con poco contenido de sales, pero ahí tenemos otro problema, que ese agua, como es agua destilada, es agua más ácida, tiene un pH más bajo, puede corroer y puede llevarnos algunos metales pesados como aluminio, como arsénico mismo, que por eso. Pero lo ideal es agua de lluvia. Agua de lluvia y la mezclas con el agua que tenés en la red. Yo vivo en Oro Verde y cuando llegué me recomendaron no consumir el agua porque producía piedra en los riñones y no entendí mal, la OMS no desrecomienda el consumo. Eh, a ver, yo conozco gente de Oro Verde que tiene 90 años y que ha tomado toda la vida el agua de Oro Verde y no ha tenido cálculo en los riñones. Y conozco gente que tiene 90 años y que ha tomado ese agua que teóricamente tiene arsénico y no se ha muerto. Eh, Sí, un agua puede llegar, no conozco el detalle la cuestión de salud, pero que un agua puede llegar, pero también el consumo de algunos, dicen que el consumo de algunos vegetales con exceso de calcio pueden producir. eh, yo no tomaría el agua de oro verde. A ver, yo viví 15 años y tomé agua de oro verde y nunca me pasó nada. Y hoy no la tomaría por una cuestión de sabor, nada más. Y porque si no estás acostumbrado, es cierto, si no estás acostumbrado, vos llegás a Oro Verde y los primeros 10 15 días vas a tener diarrea, porque eh, tiene sulfatos, tiene potasio, hay sales que hacen que tengas un poco de diarrea. No te vas a morir, no te va a pasar nada raro, simplemente vas a tener un poco de dolor de intestino y diarrea. Y por eso hoy no tomaría agua de Oro Verde, porque ya me acostumbré al agua de Paraná, pero no creo que sea tan tóxica como para no consumirla. Es más, si es un agua de red producida por una cooperativa, pues, estoy seguro que es un agua segura y que se puede consumir sin problema. No, el tema de los fertilizantes ácidos para aguas duras, eh, que dicen el apunte, no, algunos fertilizantes, como te decía hoy, algunos fertilizantes nitrogenados, no, si vas al vivero probablemente no te sepan decir cuáles son los fertilizantes que dan reacción ácida, pero algunos fertilizantes nitrogenados, la urea, pero para corregir aguas duras yo te diría que la forma más efectiva es usar correctores de aguas. Y eso sí te lo van a poder dar en un vivero importante, te lo van a poder dar, decir, bueno, tengo aguas duras, quiero corregirla. Y te van a vender una botella de 1 litro etiquetada con todas las indicaciones que te va a decir cómo usarla, en qué cantidad. Generalmente van dosis muy, muy chiquititas, muy poquititos, porque son compuestos que tienen un poder químico importante. Eh, el agua de osmosis inversa sin sales y tiene menos sales que el agua original, ¿sí? Eh, ¿Es beneficiosa para el riego? A ver, si nosotros regamos con, con agua pura, lo que estamos haciendo es justamente suministrarle al suelo un agua que va a disolver los nutrientes del suelo y los va a incorporar. No estamos incorporando nutrientes. O sea, no habría problema de regar, inclusive con agua destilada, nuestro cultivo. No podemos tomar nosotros agua destilada porque nos produciría varios trastornos, pero las plantas no habría ningún problema. Ni de agua de lluvia, ni de agua destilada. Porque yo te decía que mezclaras el agua de lluvia, o a alguien le decía que mezclara el agua de lluvia con el agua salada que tenía, como para tener, digamos, más agua. El agua de lluvia tenés que tener un sistema de captación, tanques para guardarla, si por ahí pasa un tiempo prolongado que no llueve, no vas a tener agua, entonces
si vos tenés un recipiente donde la pudiste conservar, tanque 500 litros, 1000 litros, y la vas mezclando con el agua común, vas a lograr un agua más blanda para poder regar y que te va a durar más. Pero si pudiese regar continuamente con agua de lluvia, no sería problema. Si después le vas agregando los nutrientes al suelo que necesita. No tengo el dato, Flor, si querés te lo puedo averiguar y te lo paso después en el foro, pero no tengo el dato exacto de cuánto es el límite de arsénico recomendable. No lo tengo cuáles son las recomendaciones, no lo tengo en la cabeza. Cuál es la cantidad de arsénico para el agua de consumo, ¿sí? Hirviendo el agua podemos modificar la dureza. En teoría vas a modificar la dureza porque si la calentás hay muchos bicarbonatos que se degradan, pero ojo que hay otras sales que no se degradan, las sales de sodio no se degradan, entonces probablemente vas a bajar la dureza, pero podés llegar a subir la salinidad. Por eso no hay una receta única para esto. A ver, ustedes tienen que aprender dos cosas que yo les cuento siempre a los estudiantes. Estamos trabajando con organismos vivos, entonces todo es generalmente. Inclusive, si vamos a la botánica y ustedes me dicen, no, porque siempre pasa esto, y siempre hay una excepción, porque estamos con organismos vivos, entonces no hay recetas. Y en esto, no hay recetas. Lo que le funciona a uno, no le funciona a otro. Lo que me funcionó a mí en este lugar, mañana al lado puede no funcionarme. Por eso, volvemos a lo mismo. Necesito saber qué agua tengo. Si yo tengo un agua donde mi único problema es la dureza, si yo la caliento, probablemente me baje la dureza. Si solamente mi problema es la dureza y lo solucioné. Pero si yo tengo el agua, no solamente un agua dura, sino con un montón de otras cosas adentro, y capaz puedo llegar a empeorarlo. ¿Sí? Entonces, ¿con la ósmosis inversa? Sí, pero lo que hablábamos ya los otros días, que también me lo preguntaron, no es un sistema barato la ósmosis inversa. Necesitamos un aporte de energía importante para producirla. Entonces, por ahí, si yo quiero salir del paso, quiero hacer una cuestión muy específica, sí me va a servir. Ahora, producir agua para consumo humano por ósmosis inversa es muy caro. Es una cuestión cara. ¿Se hace? Sí, se hace. Los países del Golfo Pérsico, los Emiratos Árabes, Qatar, Dubái, ellos tienen sistemas que toman agua del mar y la potabilizan. Pero bueno, su problema ahí es el agua, no el dinero. En otros lugares se prefiere captar agua superficial o agua de pozo. Y como vieron ustedes en los datos que en el gráfico último que vimos, volvemos a lo mismo. Sé que hay gente de la costa del Uruguay, yo soy de la costa del Uruguay, así que conozco que también el agua es un poco salobre, pero en general no tenemos graves problemas de dureza de agua en nuestra zona. Son durezas manejables. Si tenemos un lugar en el campo donde el agua realmente es dura, yo trataría de juntar agua de lluvia como para mezclarla. Ahora, en Paraná, lo que yo le decía el otro día, yo me preocuparía mucho más por dejar ventilar el agua que voy a usar para regar, sobre todo si estoy haciendo un cultivo en macetas o en bancales, ¿sí? Que son especies de macetones grandes en el suelo, para que se libere el cloro, que puede llegar a ser un problema, y por la dureza. Por ahí por eso les digo, no hay una receta, no es que si tengo agua dura hay que ver qué otras cosas tengo. Por eso el análisis de agua sería lo más correcto como para saber dónde estoy parado. Que creo que ahora en las próximas clases van a tener que trabajar creo, no sé si vamos a llegar con algunas interpretaciones de análisis de agua. Profesor, se saltó unas preguntas. Puede ser, a ver cuáles son. Yo vivo en Oro Verde, ya la dije, los riñones. Gracias, ¿no? ¿Cuáles son los fertilizantes ácidos? Lo contesté, tengo mucha clorosis en la grama. Me dijeron que haga un Venturi dosificado y coloque va a foliar. La clorosis en la grama
puede ser por muchas cosas. Puede llegar a ser, yo te he dicho el otro día, puede ser algún problema de falta de algún nutriente, o puede ser inclusive hongos, o puede llegar a ser, depende de dónde estés, puede ser problema de hierro. Generalmente los césped tienen problemas de clorosis por hierro, igual que los cítricos, generalmente. Pero como yo les expliqué cuando vimos el tema de agua, muchas veces no es que falte hierro en el suelo, sino que el hierro del suelo no está disponible para las plantas por las reacciones que se producen en el suelo con los carbonatos de calcio y magnesio, que tenemos exceso en algunas zonas de Entre Ríos. Entonces, por más que le agregues producto al suelo, no lo va a tomar. Y acá te dicen que hagas un Venturi y le agregues Vas foliar. Bueno, Vas foliar es un fertilizante foliar que tiene un montón de cosas. Entre otras cosas tiene algo de hierro, y hay varios Vas foliar. Pero sí, probablemente lo ideal sería pulverizarlo con algún fertilizante foliar. Pero ¿por qué un Venturi? Venturi generalmente es lo usamos para, es un cañito que va metido en un tanque donde disolvemos el fertilizante y se usa para riego por goteo, sí, generalmente riego por goteo, porque el agua va pasando, por efecto Venturi chupa esa solución concentrada de producto. No, con una pulverizadora, si vas a aplicar foliares, con una pulverizadora común. Cualquier pulverizadora, le agrega el Vas foliar, que es líquido, o cualquier fertilizante foliar. Hay muchos fertilizantes foliar y lo esparcí. No sé si contesté, Andrea, tu pregunta. María Eugenia dice que usan filtro en los tanques, ¿sirven para mejorar el riego? El filtro lo que va a hacer es sacarte las sustancias gruesas. Puede ser restos de materia orgánica que estén flotando, hojas, pedacitos de hoja, bichitos. Mejoran el riego porque no te van a tapar los picos, ¿sí? Pero después la calidad de agua va a ser la misma. El filtro lo que hace es retener, es como cuando vos te haces un mate cocido con la yerba dentro del agua y después lo colás. Lo que haces, ese filtro lo que hace, es un filtro, ese colador, lo que hace es retener toda la sustancia gruesa. Pero el agua que pasó es la misma, o sea, sí mejora el riego porque no se te van a tapar los picos ni los aspersores, no va a tener ese problema, pero el agua va a seguir siendo la misma, con menos sustancias flotando, pero va a ser la misma. Probablemente retenga algún resto de arena, algún resto de alguna cosa que se vaya, pero no te va a mejorar demasiado. ¿Por qué el agua de lluvia es un poco ácida? Porque justamente tiene menos sales disueltas. El agua de lluvia en general no es agua destilada, porque cuando el agua cae ya va arrastrando alguna sustancia, pero en general tiene muchísima menos sales disueltas, es un agua más pura y si bien el agua pura es neutra, tiene un pH 7, pero es un agua más ácida de lo que estamos acostumbrados a manejar en un riego. Los agroquímicos de los campos de soja afectan a las napas subterráneas. Esos productos modifican el pH y dureza del agua. Mira, yo te diría que, a ver, porque la pregunta es bastante compleja. Los agroquímicos en general. Sí, todo producto que ponga al suelo puede pasar a napa. ¿Está? Puede filtrarse y va a la napa de agua. No significa que todo contamine. Puede o no. En el caso de los fertilizantes, y hay casos en el mundo a montones, en el cinturón maicero de Estados Unidos, la parte fértil, lo que sería nuestra zona, nuestra pampa fértil acá de Pergamino, y sur de Santa Fe y noroeste de Buenos Aires, el comparativo nuestro con Estados Unidos, en Estados Unidos, en el cinturón maicero se le fue la mano con los fertilizantes nitrogenados en su momento, en la década de los 90, y le echaron demasiado, y eso se filtró, y hoy tienen las napas de agua más superficiales con contaminación por nitratos y nitritos. No está pasando en la zona.
tampoco estamos usando tantísima cantidad de productos como para que haya una contaminación importante. Es cierto que se usan productos en la agricultura y que muchos de esos productos van al suelo y que están contaminando, inclusive hay derivas que van a arroyos y cañadones y que contaminan. Ahora, no es una cantidad que pueda modificar el pH del suelo, ¿sí? Que eso creo que era la pregunta. ¿Esos productos modifican el pH o dureza del agua? Ah, no. Del suelo. Cuando vos lo pones en una pulverizadora para hacer una aplicación, ahí sí tenés que tener una cuestión. Pues imagínate que vamos a hablar del demonio de la agricultura, que es el glifosato. Un glifosato se aplica en 2 litros por hectárea. O sea, sacar a cuenta cuánto va por metro cuadrado, muy poquitito, no alcanza a modificar la estructura del suelo. Sí puede contaminar, porque si lo vas aplicando muchas veces, como se degrada por microorganismos en el suelo, puede acumularse. Otro tema de discusión. Pero cuando vos lo pones adentro del tanque de la pulverizadora, ahí sí hay una reacción, porque ahí estás poniendo mucha cantidad en un poco volumen de agua. O sea, ahí puede modificar el pH. Y generalmente, esos productos vienen con coadyuvantes, o sea, con alguna sustancia adentro, que modifican el pH del agua para que el producto llegue a un rango óptimo de trabajo. Generalmente todos los plaguicidas tienen un pH óptimo para aplicarse, el agua que estás usando, ¿sí? Entonces, como vos no tenés ese agua siempre, tienen sustancia adentro que lo acomodan, pero son esos 2.000 litros que tenés en el tanque de la pulverizadora. Después esos 2.000 litros se esparcen, son 2.000 litros que se esparcen capaz que en 50 hectáreas. Entonces, la cantidad que llega no alcanza a modificar la estructura, sí el agua que le estás aplicando. Ahora, cuando haces fertilización con productos, con fertilizantes químicos, también vas a modificar el agua que estás preparando, pero no el agua general, porque la cantidad que va es muy poca. Patricia, ya terminé. Me riego, no lo estoy quitando sin nutrientes. Sí, igual la humus inversa saca sales. El tema es que aplicar los nutrientes con el agua de riego es un recurso más. Los nutrientes tienen que ir al suelo, la planta tiene que sacar los nutrientes del suelo, ¿sí? Ahora, si vos estás en producciones intensivas, por ejemplo, ¿cuándo usamos fertirriego? Por ejemplo, en cultivos hortícolas, donde vos, por ejemplo, en un cultivo hortícola estás sacando 10 kilos de tomate por metro cuadrado. Y te lo estás llevando, porque todos los nutrientes que acumulaste en el tomate te los llevas. Entonces, la planta agota los recursos del suelo. Entonces ahí sí tenés que ir aplicándole, porque una vez que vos lo tenés plantado, tenés que es casi continuo el agregado de nutrientes. Entonces ahí sí agregás nutrientes con el riego, o inclusive foliar para corregir alguna deficiencia, porque la planta no alcanza a tomar la cantidad que necesita por una cuestión de reacciones químicas, no lo tiene disponible, no lo puede tomar por raíces. ¿Sí? Generalmente calcio, hierro, se aplican por fertilizaciones foliares. Sí, cuando vos haces humus inversa, sacás sales y sacás sales que pueden servir de nutrientes. Ahora, generalmente, las sales que vos agregás con el agua, salvo que estés haciendo un fertirriego, no son significativas para la nutrición de la planta. ¿Sí? Y generalmente cuando hablamos de suelos degradados por sodio, estamos hablando de suelos de 15, 20 años de riego permanente con aguas sódicas. O sea, no es que esto pasa de un día para el otro. ¿Sí? Son cosas que se van acumulando. Ahí está habiendo problemas de suelos sódicos en zonas hortícolas de Santa Fe o de la ciudad de La Plata, pero después de 15, 20 años de riegos continuos con agua sódica. Entonces, yo no me preocuparía tanto por sacar nutrientes del agua, ¿sí? Porque el nutriente vos tenés que dárselo al suelo, ¿sí? Ya sea con compost, si haces una producción orgánica, con estiércoles fermentados, o con fertilizantes químicos si ya estás apuntando a otro tipo de cultivo, ¿sí? Lo mismo las plantas de nuestro jardín y de nuestras macetas. Vos tenés que lograr un sustrato que tenga los nutrientes ya el sustrato. Y que vos lo que hagas es, cuando le agregás el agua, disolver ese sustrato para que la planta los pueda tomar.